Hola chicos, vengo de pasear con los perritos y nos hemos tenido que desviar porque he visto unos pinos que tenían bolsitas de oruga de procesionaria, que no sé si lo sabéis, pero ahora estamos en periodo de migración de estas orugas y son bastante peligrosas. Entonces ahora en cuanto llegue os hago un pequeño vídeo donde os explico qué podéis hacer para prevenir sustos con vuestros perretes y qué hacer en caso de contacto con estas orugas. Hasta ahora, no os lo perdáis. Hola amigos, soy Elena de la clínica VetPoint. Os he hecho este pequeño vídeo para explicaros qué es la procesionaria, por qué es tan peligrosa y qué debemos hacer en caso de entrar en contacto con una de sus larvas al pasear con nuestros animalitos. La procesionaria del pino o Taumetopoea pitiocampa. La procesionaria del pino Taumetopoea pitiocampa es una polilla y hay de diferentes subespecies en función de en qué zona de Europa estamos y de su aspecto. ¿Os suena esta oruguita, verdad? Con estos pelitos, pues los naranjas son urticantes. Aquí en el Mediterráneo, nuestra procesionaria vive en toda clase de pinos, casi en cedros y en otras especies de árboles que tienen hojas así aciculadas también. ¿Vale? Su ciclo comienza en la fase mariposa, en la fase polilla, donde en 2-3 días se conocen, se quieren un montón y se aparean y empiezan la puesta. La eclosión de estas polillas y su apareamiento ocurre más o menos en los meses de junio o julio. Entonces empiezan a poner huevos en las acículas y estos huevitos empezarán a eclosionar más o menos sobre septiembre. En septiembre, todas las pequeñas larvitas de procesionaria empiezan a formar unos nidos muy globosos y con mucho hilo, donde se meten un grupito de un montón. Y van evolucionando, tienen diferentes fases dentro del nido, hasta volverse larvas y orugas finalmente. Estos estadios larvarios, a medida que van pasando, hay diversas mudas, empiezan a poner más pelitos, se caen otros, por eso el nido, donde han sufrido tantas transformaciones, es casi igual de peligroso que las orugas, ¿vale? Porque dentro tienen mucho material, muy urticante también, que nos puede afectar. Una vez se han ido transformando y se vuelven orugas, empiezan una procesión que es como una migración del nido hacia el suelo, porque estas oruguitas se enterrarán bajo tierra para transformarse en crisálidas y después volver a salir en forma otra vez de polilla para continuar el apareamiento. Esta procesión ocurrirá sobre los meses de diciembre a marzo, ¿vale? En función de cómo estemos de temperatura ese año. Una vez que conocéis el ciclo de esta procesionaria, la parte peligrosa es precisamente cuando van en fila, porque, como ya habéis visto, esas oruguitas tienen un montón de pelitos urticantes. Son así vistos al microscopio, ¿vale? Para que os hagáis una idea, son como los fluorescentes de la luz, que son largos y encima tienen forma de arpón, con lo cual si se clavan cuesta muchísimo de desclavarse y se rompen con mucha facilidad. Dentro de estos tubos, que son súper frágiles además, tienen una toxina encima que se llama taumetopoeína. Si leéis o veis por internet efectos de la procesionaria, náusea, malestar, picores en los ojos, ¿vale? Un poco quedaros con eso, con pelos en la boca, pues le va a provocar mucho malestar en la boca, mover la boca, estar muy incómodo, si la ingieren, náuseas, mucha fatiga, vocalizaciones de dolor porque les es muy urticante y se pueden inflamar muchísimo. Luego estornudos, el lagrimeo, cerrar los ojos, estar muy incómodos, ¿vale? Todo esto es lo que observaréis si ha habido algún contacto con la procesionaria. Y las secuelas que dejen en nuestro animal este tipo de contacto dependerá mucho de cuántas capas estén afectadas por culpa de estos pelitos y del tiempo que tardemos en responder al estímulo. ¿Por qué? Porque habrá perritos que estén unas horas que no manifiesten signos y habrá otros perritos a los que les pase esto. Es que había imágenes muy feas por internet y muy cruentas y no me ha gustado ponerlas, pero si buscáis bibliografía veréis fotos de perretes que en nada se les pone la lengua así, ¿vale? Generalmente se forman pequeñas úlceras que en función de la profundidad se vuelven necrotizantes,
¿vale? Una necrosis es tejido muerto. Para que os hagáis una idea, lo que pasa si dejamos que esas heridas no se atiendan con rapidez es lo que le pasó a nuestra perrita Bella, que cuando era jovencita se fue a jugar con una de estas orugas, se la metió en la boca y le pasó esto. Porque si la llega a ingerir y hubiera provocado esa reacción tan fuerte en el resto de su organismo, podría haber llegado a morir. Entonces cuidado porque es súper peligroso. Mucho cuidado cuando vayáis por zonas donde haya los nidos. Recordad que también son súper urticantes. Y las otras zonas que también se afectan, que son la nariz y los ojos, suele ser porque olfateando o paseando por zonas donde hay nidos que han caído, estos pelitos se levantan y se pueden clavar. Cuidado porque al clavarse pueden provocar úlceras muy fuertes, ¿vale? También por este tipo de reacción. Entonces mucho cuidado si vemos que nuestro perrito empieza a cerrar los ojitos o a hacer cosas raras con la cara unas horas después o incluso durante el paseo. Con lo cual, dicho todo esto, ¿qué debemos tener en cuenta y qué debemos hacer? Lo primero, prevención. En la época de diciembre, enero, febrero, que sabemos que en la zona a la que vamos a pasear habitualmente, una zona rústica o de campo con pinos, sabemos que se ha visto algún nido de procesionaria, no vamos a cambiar la zona de paseo para prevenir que puedan entrar en contacto con alguno de estos bichejos. Si por alguna razón al final nuestro perrito entra en contacto con una fila de estos bichejos, lo primero es que no cunda el pánico, ¿de acuerdo? Hay que estar serenos para poder actuar. Si empieza a cundir el pánico, empezamos a correr, nuestro perro se quedará inflado ahí en medio del campo como una patata y nosotros no sabremos qué hacer. Lo siguiente, lo primero y más importante que hay que hacer es quitar todos los pelos que podamos. ¿Cómo se hace eso? Lavando. En algunos sitios os recomiendan agua caliente, incluso agua con vinagre, ¿vale? Por el hecho de inactivar la toxina. Lo súper importante es no frotar la lesión, ¿de acuerdo? Porque como os acordaréis ya de la foto que os puse, son como una formita de arpón y encima se rompen muy fácilmente. Con lo cual, si frotamos, encima van a liberar la toxina, que se supone que no afecta tanto, pero ahí está. Así que nada de frotar, si puede ser, lavamos a presión, si puede ser. Truco, si tenemos unas tijeras, un cuchillo, algún objeto punzante y nuestra botella de agua, se puede simplemente agujerear el tapón de la botella, hacer una pequeña ranura y esto, si tú aprietas, ya tienes agua a presión, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos lavar fácilmente un poquito a presión todas esas zonas. Lo siguiente es llamar a vuestro veterinario, avisar lo que ha pasado o localizar el centro veterinario más cercano. Es súper importante que cuando os pasen estas cosas os pongáis en contacto con nosotros porque en una hora están actuando las IgEs y es cuando nuestro perro se pone como una patata. Entonces necesitamos verlo, si puede ser incluso antes de esa hora. Nosotros con nuestros clientes les recomendamos llevar un pequeño neceser donde les calculamos la dosis de un medicamento que suele ser un corticoide de acción rápida para inyectar en caso de una emergencia así, ¿vale? Entonces, si tenemos acceso a un neceser de este tipo, no es descabellado en el momento que pasa, cargamos la dosis que nos haya indicado nuestro veterinario al culito corriendo y por lo menos ya tenemos parada esa primera inflamación que nos puede acabar en necrosis de alguna zona, ¿de acuerdo? Pero siempre bajo la supervisión de vuestro veterinario, contando con que él nos calcula la dosis y nos indica si ese medicamento puede ser inyectado en nuestro animal, porque hay animales donde no se puede hacer estas cosas así a la ligera. Y ya para acabar, os dejo con esta foto que a mí me parece súper bonita, son preciosas. Es verdad que la procesionaria nos da mucho miedo, pero la verdad que es un espectáculo natural cuando empiezan a bajar todas a la vez, a enterrarse en el suelo. Es súper bonito, los entomólogos, es fascinante el trabajo que hacen y porque hay cosas de los insectos muy curiosas y es una pena porque siempre les tenemos esta connotación negativa, pero realmente estas orugas son bonitas, forman parte de nuestro ecosistema y la idea es que se lleguen a equilibrar porque seguro que en alguna fase son necesarias. Dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo aprovechéis, a ver si las instrucciones os ayudan. Espero que no las tengáis que utilizar nunca, ¿no? Pero que las tengáis claras.
Si os ha gustado le podéis dar al like, suscribiros, iremos colgando cositas que os gustarán y si queréis proponer algún tema que queráis que grabemos, dejárnoslo también. Muchas gracias y nos vemos prontito.